primer lugar, antes de empezar, quiero agradecer a la Federación Española que haya pensado en mí para ofrecer esta charla sobre el rugby en los medios de comunicación en España. Antes de empezar, también creo que, a modo de anécdota, puedo decir que cuando me propusieron hacer esta ponencia, me quedé pensando el tiempo que tal vez me podría ocupar, ¿no? Dado que hablamos del rugby en los medios de comunicación en España, y llegué a la conclusión de que tal vez la ponencia no fuera de entre 20 y 30 minutos, como me había pedido Javier gustosamente, sino que, por desgracia, por la poca presencia que tiene el rugby en los medios, podría bastarme con 2 minutos. Pero no va a ser así. Creo que el rugby es un deporte con un potencial enorme, un potencial muy grande que hemos ido viendo en los últimos años aquí en España. El problema es que lo seguimos viendo con el rugby de altísimo nivel, el rugby que nos ofrecen otros países, donde este deporte está muy implantado, no solamente a nivel económico, comercial, social, sino también a otros niveles que interesan mucho en otras partes del mundo, pero que en España todavía no han terminado de arrancar. La ponencia va a tener 7 puntos. Vamos a empezar haciendo una pequeña aproximación de cómo está ahora mismo el rugby tratado en los medios de comunicación de masas en España. Vamos a ir diseccionando en cuanto a cómo estamos trabajando con este deporte en televisión, prensa, radio y, por supuesto, como estamos en la sociedad de la información, con las nuevas tecnologías, dando también un espacio importante a Internet, donde hay cada vez más medios y empresas que están intentando difundir este deporte en nuestro país. Después, evidentemente, representando a mi empresa, Canal Plus España, voy a hablar de cómo hemos enfocado este deporte, cómo lo estamos tratando desde los orígenes, desde el año 1992, en que empezamos a emitir rugby en Canal Plus, hasta este año 2013, en el que seguimos teniendo una oferta muy completa, aunque siempre estamos abiertos a todas las sugerencias habidas y por haber para mejorarla. El tercer lugar va a estar dedicado a lo que creo que es el leitmotiv, al menos en mi intervención, aunque ya he oído en otras ponencias, que es algo importante para todos nosotros, el saber cuál es la diferencia o las diferencias que hay hoy por hoy entre el rugby profesional y el rugby amateur. En España esa diferencia, al menos en mi opinión personal, por supuesto, es más acusada que en otros países, y eso nos está dando muchos problemas para que este deporte pueda tener más presencia en los medios y en la sociedad en general, pero también creo que nos ofrece un potencial importante para luego irlo implementando dentro de nuestra sociedad y que el rugby empiece a sonar y a tener mucho más peso dentro de lo que es precisamente la sociedad española y todos los que amamos el deporte. El cuarto punto estará dedicado al profesionalismo. Las vías, los recursos, las competiciones, en definitiva, todos aquellos elementos que nos pueden llevar hacia ese punto que yo considero fundamental para que el rugby pueda tener más presencia en los medios. De hecho, otros deportes con menor seguimiento aquí en España tienen ese factor profesional que les permite tener competiciones, tener ligas que suenan en los medios. Más o menos, pero suenan, cosa que hoy, por desgracia, no ocurre con el rugby español. Luego, el quinto punto sería rugby y cultura. Hablamos de pedagogía y de divulgación, todo lo que tenemos que hacer para que el rugby tenga más presencia, no solamente ya en los medios, en este caso, sino también en toda la sociedad. El rugby todavía es un gran desconocido para muchas personas en este país y tenemos que usar los elementos y los procesos necesarios para que esa divulgación y esa pedagogía se produzcan. El sexto punto sería el rugby en la sociedad. Decimos de minorías a mayorías. Sería algo para ir abundando en lo anteriormente dicho. El rugby en España, desde hace muchos años, aunque poco a poco se va abriendo, en principio se suponía que era un deporte para minorías, no solamente para los practicantes, sino también para los espectadores y todo el grupo de personas que de alguna forma han integrado un grupo o una tribu endogámica y que tiene que irse abriendo al resto de la sociedad. Para eso estamos trabajando muchas personas y lo vamos a seguir haciendo. Y por último, el séptimo punto sería rugby y futuro. Nuevas estructuras, grandes valores. El rugby, ya hemos dicho, es un deporte con un gran potencial, pero en tanto en cuanto no se apoyen unas estructuras mucho más sólidas y que permitan su profesionalización, no podremos dar a conocer los grandes valores que tiene, que solamente son conocidos por parte, como decimos, de la población, dado que hay otros deportes que ahora mismo, de alguna manera, imponen su dictadura dentro del panorama de los medios de comunicación social aquí en España. Ese es el esquema y vamos a empezar. En primer lugar, con el primer punto, el rugby
en los medios de comunicación de masas en España, una aproximación. En primer lugar, la televisión es el vehículo más importante a la hora de enfocar no solamente un deporte, sino cualquier aspecto de lo que ocurre en la vida diaria en todo el mundo. El rugby no iba a ser una excepción. Entonces, en España, en los últimos años, hemos tenido la opción de seguir rugby en abierto, gracias a Televisión Española, con su canal temático Teledeporte, pero evidentemente la coyuntura económica hace que todas las televisiones tengamos que irnos ajustando a unos presupuestos y a una forma de orientar de alguna manera esos presupuestos, esos recursos al producto que vamos a ofrecer al espectador. Además de Televisión Española, con su canal temático Teledeporte, que ha tenido amplio seguimiento a la hora de valorar las audiencias, sobre todo con los partidos de la selección española en las distintas competiciones, principalmente el Campeonato de Europa, FIRA Air o Seis Naciones B. También está, por supuesto, Canal Plus. Nosotros somos una televisión de pago, somos una televisión para abonados y ofrecemos un producto siempre de alta calidad. Igualmente estamos abiertos, como en los últimos tiempos ya hemos empezado una colaboración con la Federación Española de Rugby, a apoyar al rugby español, y lo vamos a seguir haciendo dentro de las medidas y de nuestras posibilidades. Pasamos al siguiente grupo de medios de comunicación. Nos referiríamos a la prensa. En la prensa del rugby también tiene un papel secundario. Se suele dar mucha más cabida, por supuesto, al rugby de alto nivel, empezando por el Seis Naciones, siguiendo por el antiguo Tres Naciones, ahora Rugby Championship, y ahí prácticamente acabamos de contar, siempre y cuando, evidentemente, cada 4 años no lleguen las Copas del Mundo, donde ahí, evidentemente, también la prensa escrita y también la prensa digital, evidentemente, tiene ya sus secciones para poder ir dando cabida a esos grandes acontecimientos mundiales. Pero, aparte de eso, no vemos muchas más reseñas en cuanto a lo que es el rugby español, a su Liga de División de Honor durante la temporada en general. Dentro de la prensa, los dos grandes diarios de tirada nacional, como AS y Marca, tienen un tratamiento diferenciado del rugby, empezando por el diario AS. Ellos no tienen ahora mismo una sección dedicada al rugby, pero sí han tenido y tienen blogs, uno anteriormente de nuestro compañero Fermín de la Calle, ahora en terradeportes.es, y otro ahora de Mario Ornat. Lo que se busca es un contenedor en el que se puedan incluir todas aquellas noticias y todos aquellos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo del rugby, pero, como decimos, sin una sección expresamente dedicada a este deporte. En el diario Marca sí hay una sección expresamente dedicada al rugby dentro de otro apartado, que sería Más Deportes. Está dirigido por Gregorio García, y ahí sí hay mucho más espacio para la divulgación de noticias, crónicas, acontecimientos, artículos, etcétera, etcétera. Si seguimos hablando de medios de comunicación en prensa, iríamos también a Barcelona. El Mundo Deportivo tiene una sección expresamente dedicada al rugby y tiene una cabida importante este deporte. Y luego, además, también una revista que lleva ya años funcionando aquí en España, desde la línea de 22. Aquí está José Manuel Ibáñez, también otro de su alma mater y otra de las personas que está dirigiendo esa revista. En radio, la presencia sería prácticamente residual. Si nos dejamos simplemente alguna excepción, como podría ser a nivel local, algún programa de radio, por ejemplo, hay uno en Sevilla, se llama Golpe de Castigo, es de una emisora llamada Neo FM. Si hacemos ahora una búsqueda, no encontramos programas de radio específicos para encontrar un tratamiento del rugby de manera potencialmente importante a la hora de tener una fiabilidad y, sobre todo, una permanencia en cuanto a un grupo de audiencia. Y luego, por último, hablamos de las páginas web, las páginas en Internet. Ahí en España sí ahí empieza a haber más potencial. Hay algunas páginas web dedicadas precisamente al rugby, como Balón Oval, Pasión Ovalada y algunas otras que seguramente las dejaré en el tintero. Pero ese sí es un territorio potencialmente importante para que el rugby se siga expandiendo en nuestro país. Hablar de lo que es nuestra experiencia con el rugby en Canal Plus. De los orígenes a hoy, porque nosotros en 1992 comenzamos a apostar muy fuerte por el rugby. Era un deporte que en España, como a día de hoy prácticamente, tenía un desarrollo semiprofesional o totalmente amateur, porque estamos hablando de principios de los 90, pero Canal Plus España apostó por el rugby. De hecho, esa apuesta
se ha ido potenciando con el paso de los años y estamos decididos a seguirlo haciendo en los próximos años. Esa aventura del rugby en Canal Plus comienza en 1992 y fue con motivo de la celebración del torneo de las 5 naciones. En esos momentos, Canal Plus, en 1992, disponía de 278.417 abonados. Y durante la celebración de ese torneo de 5 naciones, teniendo en cuenta que las retransmisiones eran en diferido, se consiguió una cuota de pantalla del 4,4%. Es decir, fue un impacto aceptable para la época en la que nos movíamos y con la difusión que había tenido el rugby anteriormente aquí en nuestro país. Después, el primer espaldarazo en Canal Plus España fue ya con la Copa del Mundo de 1995, disputada en Sudáfrica, donde evidentemente por todos los condicionantes que hubo, no solamente deportivos, sino también sociales, culturales, y que luego hemos ido todos viendo en diferentes publicaciones, pues tuvo realmente una repercusión muy importante con ese triunfo de Sudáfrica. Ese fue el primer gran evento que se produjo en Canal Plus o que se difundió en Canal Plus, al igual que con la presencia de 5 naciones en nuestras pantallas. Y luego en 1998 se dio el siguiente paso con el primer año del 5 naciones de jornada íntegra en directo. A partir de ahí los abonados podían disfrutar ya de este deporte y con el 5 naciones, el torneo más legendario y con más tradición en el mundo del rugby en directo. Eso fue, como digo, un espaldarazo importante para que el rugby pudiera tener más difusión, aun cuando fueran los abonados los que lo disfrutaran en ese momento, pero a partir de ahí hemos conseguido una difusión mucho mayor. Ahora vamos a hablar también de cómo se han ido diversificando las audiencias. Aquí en este primer gráfico tenemos lo que ha ido ocurriendo en nuestro país, es la media de espectadores en miles en las competiciones de rugby emitidas en los distintos canales. Como ven, tenemos reflejados los años 2009, 2010, 2011, 2012 y estos 5 primeros meses del año presente. Como ven, Teledeporte ha tenido también su importancia en esta difusión del rugby en televisión. Ellos apostaron por seguir a la selección española, también, por supuesto, apostaron por la División de Honor, Copa del Rey, como vemos ahí, la antigua Guinness Premiership, ahora Viva Premiership, la Heineken Cup. Esos son los torneos y competiciones que ellos han ido difundiendo en los últimos años por ese canal temático de Televisión Española, por Teledeporte. Luego tenemos también en esa gráfica el tratamiento que hemos dado en Canal Plus Deportes y en Canal Plus 1, que es nuestro primer dial y es nuestra ventana estrella, aunque por cuestiones comerciales en los últimos años ustedes verán ahora mismo ahí como en 2012 y en 2013, en estos 5 primeros meses, deja de haber reseña alguna en cuanto a datos de audiencia. Sencillamente, como repito, porque por cuestiones comerciales Canal Plus España decide circunscribir el rugby en directo a nuestro canal, a nuestro dial Canal Plus Deportes. Aún así, como podrán apreciar, el seguimiento especialmente en el torneo de las 6 naciones es importante, muy importante para nosotros, porque esa gráfica, con esos 14.000 en 2009, 16.000 en 2010 y 15.000 en 2011, según nuestros datos de audiencia, tenemos que hacer una multiplicación. Esa multiplicación estaría entre 5 y 7, con lo cual nos vamos prácticamente a 75.000 u 80.000 espectadores, ya que somos una televisión de pago, y gran parte de esta televisión de pago se consume también, evidentemente, en grandes locales de la hostelería, en los que no hay precisamente una persona. Por lo tanto, nosotros hacemos esa media, según nuestro sistema de medición de audiencias, que nos permite, como decía, llegar a una horquilla de entre 75.000 y 80.000 espectadores, hablando en este caso del torneo de las 6 naciones. Arriba también ven la experiencia de la Liga Superibérica, que se disputó en 2009 y de la cual después también hablaré para ilustrar lo que a mí me parece, como ya he dicho antes, el leitmotiv del rugby en los medios de comunicación de masas, que es el profesionalismo. Para ilustrar y terminar ya esta primera hoja de estadísticas, de audiencias, les puedo decir que si nosotros estamos dando en torno a 75.000 u 80.000 espectadores, en este caso en el torneo de las 6 naciones, valga como comparación que en una competición de fútbol como la Liga Adelante, es decir, la segunda división española, las audiencias actualmente están en torno a 30.000. Si multiplicamos, nos iríamos a 150.000,
180.000 espectadores. Eso quiere decir que el rugby, que no es precisamente un deporte mayoritario aquí en España, comparado con el fútbol, también tiene su espacio, pero siempre y cuando hablemos de rugby de alto nivel. Estamos hablando de rugby profesional. Estamos hablando de ver a los mejores equipos del hemisferio norte. Estamos hablando de ver a los mejores equipos también del hemisferio sur, en el Rugby Championship, antiguo Tres Naciones. Pero aquí estamos hablando ya en cuanto a nuestra plataforma Digital Plus, ahora Canal Plus. Como ven, la gráfica indica que también ahí, en el caso de Teledeporte, el consumo, ya decíamos antes, que es muy importante, sobre todo en el año 2010, igualmente con las otras competiciones, principalmente la Heineken Cup. Ese sería el segundo punto. Y a partir de ese segundo punto entramos en lo que para mí tiene que ser, o al menos puede ser y debe ser, el leitmotiv de esta charla sobre rugby en los medios de comunicación. Hay una gran diferencia entre el rugby profesional y el rugby amateur. Por las cifras que hemos estado manejando y que hemos estado viendo en las anteriores gráficas, el aficionado español al rugby, y por qué no decirlo también, el aficionado español al deporte, tiene interés en consumir rugby, pero tiene interés en consumir rugby de alto nivel, rugby profesional. Y eso, para nosotros, significa que en tanto en cuanto nosotros no consigamos cambiar esos parámetros y ese modelo de rugby amateur por un modelo de rugby profesional de manera progresiva, porque por supuesto no podremos de hoy a mañana cambiar esa dinámica, el público español, y hablo de televisión nuevamente, pero también lo podemos extrapolar al resto de medios de comunicación en nuestro país, no va a consumir rugby español. Podrá consumirlo de manera esporádica. La selección española es evidentemente un estandarte, un banderín de enganche muy importante para que el resto del rugby español, con los clubes, también con el rugby femenino y en otras categorías, pueda ir detrás. Pero primero tenemos que conseguir que el rugby interese en televisión. Ya he dicho antes que las televisiones generalistas hoy por hoy no se plantean en este escenario de coyuntura económica apostar por el rugby, lo cual no quiere decir que dentro de unos años no puedan hacerlo. Pero igualmente en años anteriores, cuando la coyuntura económica y social era mejor, tampoco apostaron por él. De lo cual se infiere, como digo, que hay todavía una gran diferencia entre lo que es el rugby profesional que consumimos y el rugby amateur. De esa manera llegamos al siguiente estadio, que sería el del profesionalismo. ¿Qué tenemos que hacer desde los medios de comunicación para que llegue ese profesionalismo? Nosotros tenemos un papel limitado. Evidentemente, son ustedes, la mayoría de los que están aquí, empezando por los miembros de la Federación Española, ACR, clubes, en definitiva, federaciones territoriales, todos los que forman la gran parte del rugby o la gran familia del rugby, en la cual nosotros también nos incluimos, pero poniendo nuestro granito de arena, los que tienen que conseguir que llegue ese profesionalismo. Nosotros no vamos a proponer ni un modelo inspirado en Italia, no vamos a proponer tampoco un modelo inspirado en Argentina, no vamos a proponer un modelo inspirado en Francia. España puede tener su propio modelo, pero en tanto en cuanto no consigamos ese acceso al profesionalismo, el rugby va a tener o va a seguir teniendo una presencia residual en los medios. Yo soy vallisoletano, empecé mi carrera profesional, por supuesto, en mi ciudad, en Valladolid. Hay personas aquí también que son de Valladolid, que han jugado, que han trabajado, que siguen luchando por el rugby en esa ciudad, como en muchos otros puntos de España. Y ellos saben que allí en esa ciudad, en Valladolid, como en otros muchos lugares, como ya digo, el rugby tiene un tratamiento muy importante. Tiene un gran seguimiento, no solamente a nivel social, de público, sino también por nuestra parte, por los medios. Nosotros apostamos muy fuerte allí en Valladolid y sé de buena fe que se sigue haciendo. Eso quiere decir que, de alguna manera, hay que conseguir esa simbiosis entre los medios de comunicación y la gente que forma parte del mundo del rugby. Eso a nivel nacional puede que no sea tan fácil, a priori, pero se puede conseguir. Y para ello, entre todos, tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a unas vías que nos permitan alcanzar el profesionalismo. Tenemos que captar unos recursos donde ahí hay gente que tendrá un papel muy importante y un papel preponderante. Después de unos cuantos meses, ahora en la Federación Española, después de esa llegada de la nueva Junta Directiva en el mes de julio del año pasado, estamos viendo cómo se están haciendo progresos, se están haciendo iniciativas y se está buscando que esos recursos puedan llegar. Antes hemos escuchado la intervención del responsable de Heineken, también de la responsable de Orange. Son dos empresas que ahora mismo están apostando muy fuerte por el rugby aquí en España, lo cual quiere decir que este deporte en nuestro país sí tiene futuro y no podemos condenarlo a que siga teniendo un papel residual en los medios. Pero nosotros, como integrantes de esos medios de comunicación de masas, no tenemos todavía potestad para apostar al máximo, a tope, con todas las fichas por el rugby
en tanto en cuanto ese deporte en sí no nos esté ofreciendo un producto potente, un producto que interese a gran parte de la audiencia y del que haya un target muy interesado en consumir este deporte. Para ello tenemos que potenciar esa acepción o ese momento del profesionalismo para que podamos romper esta dinámica. Si no, estaremos encerrados en un bucle que ya lleva aquí en España instalado durante muchos años y en el que todos tenemos algo que decir. No solamente para salir de ahí, sino también a la hora de encontrar los motivos que nos han hecho quedarnos en ese bucle. Dentro de esta opción del profesionalismo, es imprescindible que haya instituciones que se pongan al mando de ese camino o de ese viaje. Mi opinión personal es que la Federación Española de Rugby, por supuesto, tiene un papel muy importante a la hora de liderar ese camino. Los clubes también van a tener un papel importantísimo. Los practicantes, todas las licencias, antes nos decía el señor Apalanch, que de esto creo que tiene que saber un poquito, porque para eso tiene el cargo que tiene, que el rugby en España tiene potencial, 23.500 licencias. Él ha dicho también hace un momento que se puede llegar, o es deseable que lleguemos a las 45.000 licencias. Se están empezando a impulsar ya los campeonatos escolares, se está empezando a buscar ya mucha más implantación desde abajo, desde la base, para llegar a la cúspide. Pero evidentemente, si nosotros trabajamos la base y no llegamos a la cúspide, porque no hay algo en la cúspide que deje una permanencia y un pozo en esa base para seguir practicando el rugby, esos practicantes, tanto hombres como mujeres, cuando llegan a una determinada edad, por cuestiones de estudios, por cuestiones de familia o por cuestiones de ocio, van a abandonar el rugby. Entonces seguiremos encerrados en ese bucle, según el cual el rugby español no acaba de interesar a la audiencia y por lo tanto no interesa a los medios y seguimos encerrados en ese círculo vicioso. Los estamentos interesados y desde luego dedicados al rugby deberían ser los encargados de captar evidentemente esos recursos, de captar los sponsors que permitan la articulación de esa gran competición de rugby que luego podamos nosotros trabajar con ella en los medios. Porque, repito, hoy, actualmente, el rugby español, con su división de honor, no interesa lo suficiente. Se están haciendo esfuerzos siempre desde los clubes, hay mucha gente que hace un montón de horas, desde lo más bajo hasta lo más alto, pero esa competición hoy por hoy sigue sin interesar, aunque nos duela. Yo siempre pongo dos ejemplos, el fútbol sala y el voleibol. Es cierto que ahora en esta coyuntura económica el voleibol ha sufrido un bajón importante, es otro de los productos que nosotros hemos empleado y hemos difundido en Canal Plus. Ahora la crisis le está golpeando duramente, pero hay otra competición y otro deporte que se llama fútbol sala. Para mí es un paradigma de lo que se puede hacer bien con un deporte que a priori suena poco. Muchos siempre, de alguna manera interesada o peyorativa, dicen que, claro, el fútbol sala es fútbol en pequeño y que entonces siempre cala con mucha más facilidad en la idiosincrasia del consumidor de deporte aquí en España. Y yo les digo que no. El fútbol sala tiene muy pocas cosas en común con el fútbol. Si exceptuamos que hay dos porterías y que se juega con un balón. Porque el fútbol sala no tiene ni por asomo el potencial, evidentemente, de masas que tiene el fútbol y que nosotros le aplicamos, por lo tanto, un tratamiento realmente básico en todos nuestros medios. Pero el fútbol sala supo exprimir todo su potencial, supo exprimir sus recursos y supo conseguir mecenas, supo conseguir sponsors y, sobre todo, supo poner de acuerdo a mucha gente. Eso hizo que esa competición pudiera colocarse en un paquete, se le pudiera poner un lazo más o menos bonito. Con el tiempo se ha demostrado que era interesante y eso se ha seguido consumiendo en los últimos años. Televisión Española ha hecho un esfuerzo muy grande por ese deporte, por el fútbol sala, así que yo me pregunto ¿por qué no se va a poder hacer igualmente con el rugby? La Liga Nacional de Fútbol Sala no es una liga que arrastre a millones y millones de seguidores en España, pero las audiencias también han demostrado en los últimos años que sí había un espectador fiel. Y ha habido partidos que arrastraban a 150.000, 200.000 personas. Yo antes he hablado de que nuestro canal, en Canal Plus, la Liga Adelante, que es la segunda división del fútbol español, arrastra en esta temporada en torno a 150.000 personas. En temporada regular, si hablamos ya de los playoffs, evidentemente esas audiencias se disparan. Pero pongo el ejemplo del fútbol sala para que sepamos que nuestro deporte tiene potencial. Pero ellos apostaron en su día por el profesionalismo. Supieron asumir y aceptar, además de aprovechar sinergias que venían, es verdad, en parte del fútbol, pero no eran básicamente del fútbol. Ellos supieron entender que ellos tenían que dirigirse hacia el profesionalismo o si no, no le iban a interesar a nadie.
empezando por nosotros, por los medios. Esa es mi visión de lo que es la presencia del rugby en los medios de comunicación. Estoy incidiendo en el profesionalismo porque para mí me parece una condición sine qua non para que el rugby pueda despegar en España. Y el señor Arpalanch lo ha dicho anteriormente, es el momento de dar el salto. Si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Y dentro de 5 años se convocará el 6º Congreso Nacional de Rugby y es posible que, en vez de este que está ahora mismo hablándoles, suba a este estrado otro compañero y enfoque el problema en la misma perspectiva, unos metros aquí, otros metros allá. Pero es que, si nosotros echamos una mirada a esos deportes, con los deportistas de nuestro país, con la camiseta de nuestra selección que aparecían en esa proyección, yo no recuerdo que haya alguno de ellos que sea amateur, que sea aficionado y que se dedique a ese deporte en sus ratos libres. Que por la mañana se vaya a su despacho de abogados, se vaya a trabajar a una fábrica, se vaya a trabajar a cualquier otro lugar y luego por la tarde le dedique 2 horas a este deporte y luego se proclame campeón del mundo. La selección española de fútbol son todos profesionales, la selección española de baloncesto son todos profesionales, la selección española de balonmano, veíamos a Rafa Nadal, veíamos a Alberto Contador, en definitiva, son todos profesionales. Pues hay más espacio para el rugby y nosotros en los medios de comunicación estamos dispuestos a darle más espacio al rugby. Pero repito, siempre y cuando haya un producto atractivo que yo le pueda vender a los responsables de mi canal. Yo no puedo ir, con todos los respetos, con la división de honor en la que yo he trabajado durante muchos años, cuando yo he trabajado en Valladolid y en otros lugares, y he trabajado muy a gusto. Pero hoy, por desgracia, ese producto no vende. Entonces volvemos a lo mismo. Nosotros necesitamos divulgar, hacer una tarea de divulgación entre todas las ciudades, entre todos los pueblos y todas las localidades, y no solamente eso lo tiene que hacer la federación, la asociación de clubes, las federaciones territoriales, en definitiva, todas las familias y toda la gente que forma parte de este deporte. Nosotros lo vamos a seguir haciendo, pero necesitamos material, necesitamos mimbres para ello. Y si nosotros tenemos un producto importante que vender, siempre nos será mucho más fácil poder divulgar este deporte porque, aparte de ilustrarlo, luego podremos proyectar. Yo decía antes que en Valladolid, en la época en la que yo trabajé en mi ciudad, nosotros apostamos muy fuerte por el rugby. A veces incluso algunos de los responsables en la cadena en la que yo trabajaba me decían, oye, ¿por qué estamos dando X minutos al rugby, ya fuera el CETRAN San Salvador, ya fuera el BRAC, esos entre Pinares, cuando este deporte en el resto de España no tiene un gran seguimiento? Le estamos dando casi una importancia parecida a la del fútbol, a la del baloncesto y a la del balonmano. Disciplinas esas tres en las que en Valladolid teníamos y tenemos afortunadamente representantes en división de honor. Y mi respuesta siempre era la misma. Este deporte tiene una gran implantación en Valladolid, tiene un gran seguimiento, tiene una gran base y sobre todo nos ha dado títulos. Y no solamente por eso, sino porque creo que hay que diversificar. Y si nosotros hacíamos esa tarea de divulgación, creo que desde los medios podemos seguir haciéndola. Y para finalizar ya mi intervención, eso es una tarea de todos. Que muy pronto nuestros aficionados puedan decir, quiero ver rugby español, quiero ver división de honor, quiero ver la Copa del Rey, quiero ver a la selección española. Un elemento en el que nosotros vamos a seguir incidiendo, ayudar a la Federación Española, ayudar a la selección española como banderín de enganche, como estandarte de este deporte para que luego los clubes también puedan subirse a ese tren. Pero repito, todo desde una perspectiva profesional. De lo contrario, este deporte seguirá siendo algo residual y por mucho que nos esforcemos y por mucho que seamos locos y por mucho que seamos frikis, no podremos venderlo por mucho que sigamos esforzándonos.